Gloria al Señor. Dios bendiga una vez más a los hermanos y a aquellas personas que también nos escuchan por medio de este medio. Gloria al Señor de YouTube. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta enseñanza acerca de la otra iglesia, Esmirna. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos da de compartir esta enseñanza con tu pueblo. Padre, glorifica tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Abre el entendimiento de cada persona que escuche, para que así tu palabra pueda ser atesorada en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y vamos a leer en esta tarde, gloria al Señor, la bendita palabra de nuestro amado Señor. Gloria al Señor. En Apocalipsis, capítulo 2, gloria al Señor, verso 8 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y la maravillosa comunión del glorioso Espíritu Santo de Dios. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de las que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, es importante entender por qué la iglesia de Esmirna pasaba esta situación y a qué se debía. Vamos a entender algo del texto histórico de la situación en la cual se encontraban nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. En primer lugar, había la adoración del César. Comenzó con un arrebato espontáneo de gratitud hacia Roma. Roma había reemplazado la opresión caprichosa y tiránica por la seguridad y la esclavitud. La adoración al César no comenzó con la deificación del emperador, comenzó con la deificación a Roma, es decir, declarando a Roma como un dios, como una diosa. El espíritu del imperio fue deidificado bajo el nombre de la diosa Roma. Representaba todo el poder fuerte y benévolo del imperio. Y el primer templo a Roma fue erigido en Esmirna, tan atrás como en el año 195 a.C. Esta adoración del emperador comenzó con la adoración de Julio César, después de su muerte en el año 29 a.C. El emperador Augusto otorgó a las provincias de Asia y Bitania, Éfeso y Nicea. A las provincias que no eran ciudadanos romanos, Augusto les dio permiso de erigir templos en Pérgamo, en Asia y Nicodemia, en Bitinia, para que adorasen y existiera la adoración a Roma y al mismo emperador. Gradualmente los hombres comenzaron a adorar más y más al emperador antes que a la diosa Roma. La adoración del César se estaba convirtiendo en la religión universal del Imperio Romano. Se desarrolló un sacerdocio y la adoración se organizó en presbiterios, cuyos oficiales eran mantenidos en el más alto honor. Nosotros vamos a ver varios personajes que intervinieron en las grandes persecuciones hacia la iglesia de Asia Menor. Uno de los primeros fue Augusto, que murió el 14
después de Cristo. Permitió la adoración de Julio César, su gran antecesor. Permitió que los ciudadanos en las provincias adoraran, pero no les permitió a los ciudadanos hacerlo, y no hizo ningún intento de impedir esta adoración. De ahí sigue otro tirano llamado Tiberio. En el año 14 al 37 después de Cristo, no pudo detener la adoración del César. Prohibió que se construyeran los templos y que se designaran sacerdotes para su propia adoración. Y en una carta a Gitón, una ciudad de la Laconía, se rehusó definitivamente a recibir honores divinos en el referente a impedir la adoración del César. Él los desalentó activamente. Calígula. El próximo emperador era el Epípeto, un loco y un megalomano. Este insistía en tener poderes y honores divinos. Intentó impedir la adoración del César, aún a los judíos, quienes siempre fueron y permanecieron exentos de hacerlo. Tenían planeado colocar su propia imagen en el lugar santísimo, es decir, la imagen de Calígula. Querían ponerla en el lugar santísimo del templo del Señor, en el templo de Jerusalén. Un paso que con seguridad hubiera provocado una rebelión inquebrantable. Misericordiosamente, él murió antes que pudiera llevar a cabo sus planes. Calígula lo sucedió Claudio en el año 41 al 54, quien revirtió por completo la política, aprobando por completo la negativa a los judíos a llamar Dios al emperador en ese entonces. Nerón no tomó en serio su propia divinidad y no hizo nada para insistir en la adoración al César. Al morir Nerón hubo 3 emperadores en 18 meses: Galba, Otto y Vitelio. Y en ese tiempo de caos, el asunto de la adoración al César no surgió. Los siguientes 2 emperadores, Vespasiano y Tito. La llegada de Domiciano en el año 81 al 96 trajo un cambio completo. Él era el demonio, era el peor de todas las cosas, un perseguidor sanguinario, lleno de furia y de ira. Calígula fue el primer emperador en tomarse su divinidad en serio y exigir la adoración del César. La diferencia era que Calígula era un demonio insano, Dominiciano era un demonio sano, lo que era mucho más aterrador. Erigió un monumento al Tito deidificado, hijo de Vespasiano, deidificado. Comenzó una campaña de persecución encarnecida contra todos los que no quisieran adorar a los antiguos dioses. Aleluya. Amados hermanos, nosotros podemos ver en el texto histórico la situación en la cual se encontraban nuestros hermanos de Esmirna. La ciudad de Esmirna significa amarga. Y efectivamente era amarga la suerte de la iglesia de Cristo que estaba en esta ciudad. Esta ciudad estaba situada a orillas del mar Ego, al norte de Éfeso. Pero Éfeso desapareció de la faz de la tierra y Esmirna, en turco, Isaín, existe hasta la fecha y cuenta con unos 250.000 habitantes. Esta ciudad se destacó por su fuerte oposición a los cristianos. En sus alrededores murió mártir por el año 160 después de Cristo el anciano obispo
de la iglesia, Policarpio, cuando trataron de obligarle a que blasfemara el nombre de Cristo. Él dijo: 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha faltado en algo. ¿Cómo puedo yo súbitamente desconocer? Entonces, quemándolo vivo, pero cuando prendieron la hoguera, el viento llevó las llamas al otro lado opuesto, de manera que la hoguera fue consumida. Y Policarpio quedó intacto. Aleluya, lo que hace nuestro Señor. Gloria al Señor. El verdugo lo mató entonces con un hacha. Más tarde, en ese lugar, fueron sacrificados 1500 cristianos. Y luego, otros 800 cristianos más fueron también muertos. Por eso Esmirna, en verdad, es amarga para la iglesia. El primero y el postrero, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para la iglesia perseguida el hecho de que el Señor sea el primero y el postrero? Tiene gran importancia, amados hermanos. Cristo fue el primero contra quien se levantó el enemigo de las almas humanas, el diablo. Además de eso, leemos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, y Apocalipsis 13, 8, que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo como sacrificio por nuestros pecados. Estuvo muerto y vivió. Como esto, el Señor hace una clara referencia a la iglesia perseguida que vivirá aunque esté muerta. Características de la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. Conozco tus obras, dice el Señor, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. No nos hablan estas palabras no habla de estas palabras de riqueza, sino de espíritu, fe, fidelidad y paciencia. Esa iglesia era pobre, no porque sus miembros fueran perezosos o negligentes. Eran personas porque durante la persecución fueron confiscadas todos sus bienes, fueron despedidos de sus trabajos, fueron ignorados los derechos de las uniones y otras desgracias les fueron proporcionadas. Pero uno por dentro de todo esto, tanta desgracia y tanta pobreza, esa iglesia permaneció fiel a Cristo y su palabra y por práctica las buenas obras, porque servían a Dios cuando todo marchaba normalmente. No significaba un servicio particular, más bien cuando se sirve a Dios dentro de semejante desgracia, significaba algo grande. Gloria al Señor. Sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice: ¿a quién calificó el Señor con estas palabras? Tal vez a los incrédulos, a los malhechores, a los gentiles, a los griegos. No, mi hermano. Él calificó así a los judíos. Esto resulta extraño, ya que la palabra judío significa aquel que glorifica a Dios. En aquellos días el judaísmo estaba muy corrompido espiritualmente. La parte norte de Palestina, o sea, Galilea, se había corrompido en gran manera, según Mateo capítulo 4, verso 15. La parte central de Samaria estaba completamente corrompida. Juan 9
y Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Pareciera haber quedado como un fiel remanente de Judá. Por eso los hebreos en Judea enfatizaban procedencia, somos de Judea. Y esto significa que ellos eran fieles, que únicamente ellos glorificaban a Dios, mientras que todos los demás son abominables, herejes, apóstatas de la fe de sus padres. Los judíos entendían que únicamente ellos tenían completamente el derecho de la vida, mientras que los samaritanos y cristianos deben extremárseles. Especialmente aborrecían a los cristianos, considerándolos como sus concurrentes religiosos. Los judíos de Esmirna eran ricos y por eso en todas partes tenían gran influencia. Bajo la influencia de ellos fue ejecutado Policarpio y ellos mismos le prepararon la hoguera, constituyéndose así en general los promotores de las persecuciones. Estos judíos ricos eran aquellos que tenían el poder y la autoridad de ejecutar y de perseguir a la iglesia. No es extraño, pues, que el Señor les haya dado semejante calificativo, sinagoga de Satanás. Aún en los días de la vida corporal del Salvador, en la tierra, los llamó a los judíos con epítetos semejantes. Por ejemplo, Él les llamó hijos del diablo, según Juan capítulo 8, verso 44, mientras ellos de sí mismos pensaban lo contrario, que eran hijos de Dios, según Juan capítulo 8, verso 41. Este hecho nos demuestra, amados hermanos, hasta qué grado los hombres pueden equivocarse cuando pretenden tener la verdad acerca de Dios. Tratan de demostrar que su religión que ostentan tiene el origen histórico verdadero, consecuentemente con Dios, y que Dios debe de apoyar las causas de todos ellos. Ellos decían ser hijos de Abraham y por lo tanto estos judíos ricos, por ser descendientes de Abraham, creían y luchaban y manifestaban ser los únicos y verdaderos hijos de Dios. La tribulación de los 10 días, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Pero una sola persecución en aquel tiempo en Esmirna, como habíamos dicho, también mató a 1.500 personas y en otra oportunidad también mató a otras 800 personas. Es muy probable que una de esas persecuciones haya durado 10 días. La iglesia de Esmirna pudo sobrellevar valerosamente todo sufrimiento, los indescriptibles. La iglesia ya estaba preparada. Ya Dios había mandado a decir por medio de su siervo Juan a todas las iglesias los acontecimientos que vendrían hacia su vida. Bendito el Señor por estos varones que estuvieron preparados para enfrentar la causa de la persecución. Las tribulaciones de toda la iglesia a través de la historia, desde Nerón hasta Constantino, entre los años 64 al 313 después de Jesús, es un periodo. Los historiadores cuentan 10 grandes persecuciones. La última de ellos duró 10 años, partiendo desde el destierro de Diocleciano en el año 303 hasta el edicto de Constantino en el año 313. Se destacó este periodo por su crueldad,
el obispo, que entre las 10 persecuciones hubieron otras de menor intensidad. ¿Por qué Dios permitía tanto abusos a sus hijos? Sería una pregunta, amados hermanos. Permítame decirle, la respuesta no es difícil, pues sabemos que la historia, que apenas cesaron las persecuciones, entonces la iglesia comenzó a caer espiritualmente. Evidentemente la iglesia había sufrido esta decadencia aún antes de no haber sido Dios permitiendo tales experiencias. En los comienzos de la iglesia, Dios usaba, como generalmente se dice, la vara de corrección de la buena voluntad. Para cuando la iglesia comenzó a decaer, Dios usó la vara del castigo. Si la iglesia primitiva no hubiese sufrido las persecuciones, no se habría sometido a tanto tiempo a un nivel espiritual tan elevado. Las persecuciones fueron necesarias para nuestros hermanos de Esmirna, ya que Dios lo había dicho. Fueron fieles en el Señor. Dios permitió para que su estado espiritual fuera aún más alto, más elevado. Hoy en día nosotros tenemos persecuciones, a veces de trabajo, de aflicciones, de muchas cosas, y nos sentimos derrotados. A veces no oramos, no ayunamos, no vigilamos, no queremos ir a la iglesia, no queremos hacer nada por el Señor. Imagínese usted a estos hermanos de Esmirna, que pagaban con su vida la lealtad a Cristo. Pagaban que le confiscaban sus bienes, se quedaban sin nada, los botaron de sus trabajos, se quedaron en nada, hermano. Pero ellos permanecieron firmes y en su convicción de fe y de credibilidad hacia el Señor Jesucristo. A veces no entendemos nosotros por qué nos pasan tantas cosas, pero a través de la iglesia de Esmirna estamos aprendiendo que las pruebas y las aflicciones nos acercan más a Dios, nos permiten conocer los planes para nuestra vida a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Recompensa para los vencedores, dice el Señor de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2 del verso 10 al 11. Hay una corona, amados hermanos, que Dios ha prometido. Este es el pedestal más alto de la gloria de Dios para los hombres. He aquí, en el mayor peligro, sufrimiento y muerte, Dios contrapone la mayor recompensa de la corona de vida. Se trata de la vida eterna. La corona de vida es la vida eterna que usted y yo vamos a recibir una vez que venga el rapto de la iglesia y Dios nos levante con él. Vamos a vivir eternamente con el Señor. La otra recompensa es: no sufrirá daño de la muerte segunda. Gloria al Señor. Es decir, una vez que usted haya sido raptado, alzado con poder y gloria, cuando Cristo venga en nube de gloria hasta los cielos y seamos raptados, usted no se va a presentar a ningún trono de juicio. Usted se va a presentar al trono de recompensa, donde Dios le dará la corona de la vida eterna, que es vivir con Cristo. En el otro juicio, donde se presentan los incrédulos, los idólatras, los mentirosos, hechiceros, fornicarios, etcétera, y etcétera, es un juicio para condenación. La iglesia no se presenta en ningún juicio de condenación, sino para recibir recompensa, porque desde ya ha sido salvada y levantada con el poder de Cristo, como la novia de Jesús. Aleluya. Un sacrificio que sería una sola vez. Cada mártir cristiano es un vencedor. La muerte segunda no tendrá sobre él ningún poder, porque el cristiano vencedor resucitará nuevamente para la vida gloriosa y eterna
completamente fuera de todo peligro. Aleluya. Mis amados hermanos, si nosotros nos mantenemos en este tiempo como la iglesia de Esmirna, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, circunstancias y dificultades que podemos enfrentar cada día. Hoy mismo enfrentamos una pandemia de un virus. No es fácil. Estamos sin trabajo, sin alimento. No sabemos qué hacer. Pero esto nos lleva a depender de Dios y de su amor y de su misericordia. Y esto nos está enseñando más a reunirnos como familia, como hermanos, a sentir otra clase de cariño especial como el amor agapao, el amor de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros practiquemos como hermanos e hijos de Dios y que salgamos adelante a través de las adversidades. Amados hermanos, yo quiero hacer una oración por usted y por mí y por aquellos que no nos conocen. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por aquel consejo de nuestros hermanos de Esmirna, Señor, que ellos supieron superar las circunstancias, los problemas, las aflicciones, adversidades, porque tú estabas ahí con ellos también, Señor. Dios mío, aunque costó la muerte de muchos de ellos, de muchos hermanos cristianos, pero ellos fueron fieles a ti. Permítenos, a pesar de la aflicción que hoy pasamos, nos permanezcamos fieles a ti. Glorioso Jesús, en el nombre tuyo y con el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, gracias por tu pueblo, Señor. No es fácil lo que se está pasando en este momento. Pedimos tu ayuda, tu socorro, tu pronto auxilio, Señor. De ti dependemos, Señor. Dios mío, si hemos de irnos contigo, pero que estemos listos y apercibidos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.